Estás escuchando La vida sin escuela, un podcast en el que Laura Mascaró desde España y Priscila Salazar desde México te cuentan todo lo que debes saber sobre homeschooling o educación en casa. Descubre de la mano de estas dos madres experimentadas que hay vida y aprendizaje más allá de la escuela. Mi mente jurista ahí le salta una alarma de decir, bueno, pero no se trata solo de leer la ley, porque además a veces la ley es confusa, puede tener diferentes interpretaciones, se aplica de una o de otra manera. Entonces, yo creo que sí es importante encontrar a alguien que te pueda explicar qué significa eso que estás leyendo. Y ese alguien nunca va a ser la administración. Bienvenidos de nuevo a Vida sin Escuela. Esta semana traigo mi tema, que es el tema de la legalidad. Digo que es mi tema porque yo soy abogada, como la mayoría ya sabéis, y yo cuando empecé en el tema del homeschooling, por lo primero que se me conoció era por ser experta en la cuestión legal. Y tengo que decir que es un tema que ya me aburre mucho. Pero sigue siendo importante y al menos en España sigue siendo complicado. Bueno, como todas las semanas, aquí estoy con Priscila. Cuéntanos, si quieres, Priscila, cuéntanos tu parte de la historia, que es mucho más sencilla y mucho más seguro de explicar. ¿Por dónde puede empezar alguien a informarse? A mí muchas veces en YouTube me dejan comentarios preguntando, ¿y cómo es el homeschooling en México? Siempre los mando a tu web. Pero bueno, ¿dónde puede uno empezar a informarse? Sí, también es un tema que todo el tiempo recurrente, aunque nos aburra un poco, es un tema importante y pues que las personas tienen dudas. En México existe lo que se le conoce como vacío legal, que en la ley no dice nada acerca de educación en casa, no está permitido, pero tampoco está prohibido. Sí dice la ley que los padres están obligados a escolarizar, pero no existe ninguna sanción expresa. Entonces, pues no, o sea, realmente sí no te pueden denunciar por no llevar a tus hijos a la escuela. Sí ha habido denuncias de familias que generalmente pues los vecinos o los familiares van ante el DIF, que es la organización que se encarga del bienestar de la familia. Entonces viene una trabajadora social a tu casa o te mandan un citatorio y entonces lo que ellos quieren revisar es que no haya violencia, que no haya abandono, que los niños estén bien alimentados, que no estén sucios, que tu casa esté en buenas condiciones. Si tú cumples esos requisitos, realmente el DIF pues no puede hacer nada, porque el DIF no tiene nada que ver con la educación. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, que las familias pues estén preparadas, que sepan, o sea, que no se metan en rollos de, es que yo hago homeschooling, es que estoy en contra del sistema, es que a nosotros no nos gusta, como, no, o sea, no meterse en nada de eso, simplemente demostrar que sus hijos están sanos, que están bien atendidos, que viven en un entorno de paz, de amor y que están recibiendo educación. De hecho, pues se les recomienda a las mamás pues llevar en orden su portafolio de evidencias, o sea, tener un registro de lo que están haciendo, fotografías, etcétera, que de esa manera pueden mostrárselo a las trabajadoras sociales. Y generalmente las experiencias que ha habido pues nos cuentan que al contrario, ¿no? Las trabajadoras se van súper impresionadas y contentas de decir, wow, qué impresionante que haya familias que estén haciendo esto. Debería de haber más gente que tenga este cuidado con sus hijos y pues luego hablan con los niños y ven que son niños pues abiertos, sociables, que saben muchas cosas, pues realmente no hay ningún problema. Y así está la situación en México. Para empezar y también pues
para estar bien informados, que yo creo que es un tema que no tienes por qué confiar, o sea, así como a ciegas, ¿no? Pues Priscila dijo esto, Laura dijo que no hay problema y ya, sino que yo pienso que cada papá tiene que hacer su propia investigación, cada papá tiene que leer la ley, lo que dice cada uno de los artículos y crear sus propias conclusiones. Y para eso yo les recomiendo muchísimo que vayan a un grupo que se llama Aspectos Legales de la Educación en Casa en Facebook. Lo administra Marta Rebolledo. Ella es una mamá que educa en casa y también es una mujer pues que ha investigado mucho sobre las leyes y las conoce y tiene información, a mí me parece bastante bien fundamentada y objetiva. Entonces pues ella ahí pueden encontrar muchísimos recursos, muchos documentos, muchos artículos que les pueden ayudar a esta investigación. Pero enfatizo, la investigación es de cada quien, o sea, no confiarnos nada más en lo que dicen las demás personas, sino nosotros directamente ir a la ley y nosotros formular nuestras propias conclusiones y argumentos. Sí, lo que pasa que eso tiene una dificultad y es que leer la ley, o sea, si tú dices hay que leer la ley, la gente normalmente, no sé cómo es el sistema en México, pero aquí en España la gente a lo primero que va es ahora se llama el LOMCE, que es la ley de educación, ¿no? Pero claro, hay muchas otras normas que también nos afectan que no son propiamente la ley de educación. Hay leyes de protección del menor, hay otras leyes relacionadas con la educación que no son la ley orgánica de educación, hay decretos, hay un montón de cosas. Y luego está la aplicación que se hace de esa ley. ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Qué dice la doctrina? ¿Cuál es la práctica administrativa? Y todo eso no lo vas a conocer leyendo la ley y todo eso tampoco lo vas a saber solo con las experiencias de otras personas, porque a mí muchas veces me pasa que llega alguien y me dice, no, pero es que yo conozco a fulanita que ella hizo esto y le fue bien. Claro, bueno, hizo eso, eran sus circunstancias, no las tuyas, a lo mejor su provincia no es la tuya, a lo mejor eso pasó hace 10 años y hay cosas que han cambiado. Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo en que cada uno tiene que hacer su investigación, pero mi mente jurista ahí le salta una alarma de decir, bueno, pero no se trata solo de leer la ley, porque además a veces la ley es confusa, puede tener diferentes interpretaciones, se aplica de una o de otra manera. Entonces, yo creo que sí es importante encontrar a alguien que te pueda explicar qué significa eso que estás leyendo. Y ese alguien nunca va a ser la administración. Porque mucha gente cuando quiere, yo lo digo siempre, lo primero que tienes que hacer si quieres educar en casa es informarte del tema legal donde tú estés viviendo. Eso es lo primero. Luego ya mirarás el tema pedagógico, la logística, lo que tú quieras. Primero el tema legal para saber si se puede o no, si hay requisitos, si hay controles y qué consecuencias tiene saltarte toda esa normativa, sea cual sea. Entonces, mucha gente lo primero que hace es ir o a la Consejería de Educación o al inspector de educación o a cualquier administración a preguntar. Y no, ellos nunca, o sea, en países donde está perfectamente legalizado y regulado, supongo que sí puedes hacer eso y te van a decir, mira, te tienes que inscribir aquí o tienes que comunicarlo de tal manera y tienes que seguir este currículum y presentarte a un examen o lo que sea que pidan. Pero los países con vacío legal como el tuyo y como muchos otros, como era España antes, es que la administración muchas veces ni sabe. Claro. A nosotros a veces nos ha pasado, ha habido familias denunciadas y el propio fiscal me ha dicho a mí, es que no sé muy bien qué hacer con este caso. Sí. Porque la ley no es muy clara. Exacto. Entonces, ahí yo creo que sí, para eso es importante también la comunidad, para ir poniendo en común los diferentes casos, las diferentes experiencias, qué hizo uno, qué hizo otro, cuál fue el resultado. Cómo cambian, no sé en México, pero aquí de una comunidad autónoma a otra cambia totalmente. Sí, eso es muy buen consejo, eso es muy buen consejo. Y bueno, pues aquí en España pues te tienen a ti. En México tenemos a Marta. Marta, pues ella tiene bastante
experiencia, tiene muy buena información y bueno, pues podemos recurrir a ella. Pues ¿ella tiene una página web o algo o solo el grupo que mencionabas? Tiene un grupo en Facebook. Se llama genial. Aspectos Legales de la Educación Lo en Casa. vamos a dejar enlazado para los mexicanos que nos escuchen. Sí, bien. Sí, muy, muy bueno. Tiene un canal de YouTube también, ha estado empezando a pues hablar de todo esto, sí. Ay, pues no la conozco, no me puedo creer, no la conozco. Sí, te la voy a presentar. ¿Cómo es la situación en España? Complicada, muy complicada. Además de complicada, ya sé. Bueno, es que a mí me marean estos temas, pero ¿qué salida tienen o qué alternativas tienen? Es muy complicado porque venimos de un sistema como el vuestro, ¿no? En que había un vacío legal, la ley no se pronunciaba, solo se hablaba de educación obligatoria, entonces había ahí, pues eso, un vacío legal que te permitía, pues, hacerlo a tu manera y normalmente no pasaba nada. Aunque como a vosotros, pues también a veces había algunas denuncias y si se comprobaba que los niños estaban bien, como no había nada en la ley que justificara ni una persecución, ni un juicio, ni un obligar a escolarizar, pues la cosa no iba más allá. Pero entonces la ley cambió y también cambió la jurisprudencia, claro. Entonces, ahora tenemos una situación en la que si estamos al tenor de lo que dice la letra de la ley, realmente no se puede educar en casa. Ahora bien, no hay un artículo que diga no se puede educar en casa, que muchas veces la gente me llama y me dicen, ¿pero dónde dice que no se puede? No es que en un sitio diga expresamente que no se puede, es que tú tienes que ver toda la legislación sobre la educación, todo lo que regula la educación, y de ahí poniéndolo todo en común, una ley con otra, se llega a la conclusión de que la ley obliga a escolarizar durante 10 años, que es de los 6 a los 16, y que solo se considera escolarización cuando tú estás en un centro homologado por el Estado y el Estado solo homologa centros presenciales, con lo cual educación a distancia tampoco sirve. Porque en otros países la ley dice es obligatorio escolarizar, pero luego considera que tú escolarizas en tu casa. Claro. Bueno, está bien, es una forma de interpretarlo, pero aquí no se interpreta así. Entonces, ¿qué sucede? Que digamos que legalmente no tenemos una vía como para hacerlo abiertamente, tranquilamente, no hay un sitio donde comunicarlo o donde apuntarte, no hay ningún artículo que digas me agarro a esto y con esto estoy salvado, no tenemos eso, realmente la ley no nos ampara, pero la administración tampoco nos persigue. Entonces, por eso digo que es importante saber qué dice la ley, pero también cómo se interpretan los tribunales y también cómo se aplica en la realidad. Y la realidad es que en España no hay una persecución de parte de la administración. El Estado no va buscando a ver quién no ha cumplido la obligación de escolarizar. Pero pueden encontrarte por otros motivos. Por ejemplo, porque tu hijo ya esté escolarizado y quieras sacarlo del sistema. En ese caso, ¿qué sucede? Que no hay un trámite previsto para salir del sistema, porque se supone que no hay ningún niño fuera del sistema. Entonces no hay un trámite para darle de baja, no se puede, no existe eso. Que la gente ¿Y también entonces qué hacen? ¿Qué papel tengo que presentar para pedir la baja? Es que no te la pueden dar, no es legal que un colegio te dé la baja. El colegio solo puede mandar tu historial a otro colegio directamente, no te lo dan a ti para que lo lleves a tu nuevo colegio, va de centro a centro. Entonces ahí es donde no hay escapatoria y ahí es donde tienes que buscar el hueco que quede según tus circunstancias, que a veces lo que una familia puede hacer no es lo mismo que lo que otra familia puede hacer. Por eso yo siempre les pregunto, entre otras cosas, ¿qué posibilidades tienes de mudarte a otra comunidad? ¿Qué posibilidades tienes de mudarte temporalmente al extranjero? ¿Qué posibilidades económicas tienes? ¿Qué expectativa tienes o cuán dispuesto estarías a volver a escolarizar si la cosa se pone fea? O si es uno de esos casos que me dicen, no vuelvo al colegio ni loco. Entonces hay que ver las circunstancias de cada caso para ver qué es menos arriesgado probar, ¿no? Para sacar a un niño del colegio.
Y por eso yo a veces me frustro cuando la gente no entiende que no hay una receta para todos. Ya me gustaría que hubiera una receta para todos. Me gustaría poder decir, mira, presenta este papel en esta administración y ya está, se acabó, o haz esto, o vete 2 meses al extranjero y vuelve y ya está. No, es que garantía no hay nunca, la ley no nos ampara. Y es verdad que hay mucha gente que ha conseguido sacar a los niños del colegio, que no ha tenido ningún problema, y que hay muchos niños que directamente nunca han entrado en el sistema y tampoco han tenido ningún problema. Pero esa garantía no te la puede dar nadie. Sí, porque también hay familias que sí han sufrido algún tipo de sanción, Claro, ¿no? claro, sí, básicamente es eso, cuando tu hijo está escolarizado y lo quieres sacar del sistema o cuando no has estado en el sistema, pero alguien te denuncia. Y puede ser lo que decías tú, un vecino que te ve, tu madre que no lo entiende, alguien que tiene un problema contigo que no tiene nada que ver con los niños, pero piensa que por ahí te hará sufrir. Cosas así, a veces son cosas de herencias, líos entre hermanos, divorcios. En un divorcio no hay nada que hacer. Sí. Porque ante el juez siempre va a pesar el que vaya a cumplir la ley y cumplir la ley significa escolarizar. Entonces, ante un divorcio ya no hay opción. Sí. Ay, qué difícil. Es muy, muy, muy complicado. Sí, Yo no es muy sería complicado. abogada, Laura. No, lo que pasa que, a ver, también tiene su parte creativa. Este trabajo, pues en este caso, por ejemplo, de ver con cada familia qué podemos hacer, qué opciones tenemos, con qué alternativas podemos trabajar y buscar una vía. Y a veces la encuentras y a veces no. Y desde luego nunca le puedes dar una garantía a la familia. Siempre le tienes que decir, mira, tienes estas 2 opciones o tienes estas 5 opciones y tú tienes que decidir y tú asumes el riesgo de que esto salga bien o salga mal. Es cierto que el riesgo es muy bajo porque aunque hay sanciones previstas y hay multas económicas previstas, por ejemplo, no se suelen aplicar a los homeschoolers. Las multas son por absentismo y normalmente la administración entiende que tú no eres absentista, que eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, no hay retiradas de custodias, no hay penas de cárcel como sí hay en Suecia y en Alemania, por ejemplo. Entonces, ellos tienen una ventaja sobre nosotros y es que tienen lo que técnicamente se llama seguridad jurídica, que es que la ley es muy clara y tú sabes a lo que te expones si no la cumples. Eso por una parte, digamos que jurídicamente es una ventaja, esto es lo que hay. Si tú te sales de aquí, es tu responsabilidad, tú asumes las consecuencias. Pero claro, tienen la desventaja de que es que el riesgo es demasiado grande. En cambio nosotros pues tenemos la desventaja de no tener seguridad jurídica, nunca sabes qué va a pasar, si es que pasa algo. Es muy injusto porque es profundamente injusto que haya familias que se les haya obligado a escolarizar, familias que han pasado un juicio que es un calvario, familias que han tenido visitas de los servicios sociales, familias que han estado citadas por la fiscalía y el fiscal se ha puesto a examinar a los niños. Cuando los niños escolarizados, si van a tener un examen, saben cuándo lo van a tener, saben de qué temas se les va a examinar, saben quién les va a examinar, están en un sitio conocido. Y o sea, qué injusticia que tu hijo tenga que ir al despacho de un fiscal. Ningún niño debería ir nunca al despacho de un fiscal y que llegues allí y te pregunten cuánto es 6x4 o cuál es la capital de Castilla y León. Ay, no. Y en esas estamos, en que es una lotería. A ver, quiero mandar también el mensaje positivo y de esperanza de que los datos son los que son y los datos nos dicen que la mayoría de las familias que educan en casa nunca tienen ningún problema. Incluso familias que a veces son denunciadas y la denuncia no prospera. Y familias que reciben la visita de los servicios sociales y los servicios sociales archivan ese expediente. Eso es la gran mayoría, pero vives siempre sabiendo pues sí, porque te puede tocar en cualquier momento. Claro, es la espada de Damocles encima de tu cabeza constantemente. Cada vez que alguien te pregunta, porque sales a la calle y alguien te pregunta, ¿está enfermo? O hoy no hay cole, estás ahí con la duda de ¿qué digo? Claro, pues hoy no, miedo. Como dijiste. Claro, hoy no. Hoy no, sí, pero, ni ayer ni mañana. Pero es el vivir con esa angustia
permanente de qué le digo a la gente, cómo lo explico, a quién le digo, a quién no le digo, qué hago si un día me denuncian, qué hago si un día vienen los servicios sociales, que a lo mejor no pasa nunca, pero el miedo está ahí porque la posibilidad está ahí. Ay, qué difícil. Ahí es cuando tienes que estar bien, bien, bien convencido de que esto es lo que quieres, ¿no? Porque pues Tienes que estar convencido, tienes que pagar ese precio. Claro, tienes que estar convencido y tienes que también saber vivir sin que ese miedo te domine. Yo ha habido familias que les he recomendado escolarizar, porque les he visto con tanto miedo, les he visto tan nerviosos, tan angustiados con este tema que les he dicho, no merece la pena. Vivir así no merece la pena. Claro. Si vas a vivir angustiado, si le vas a trasladar esa sensación al niño y luego los niños no distinguen como nosotros, por ejemplo, los términos de legalidad y justicia. Para ellos es lo mismo. Para ellos, si no estás cumpliendo la ley, es que estás haciendo algo malo. Si no puedes salir a la calle por la mañana, si no le puedes decir abiertamente a la gente no voy al cole, ¿será que estoy haciendo algo malo? Entonces, si le vas a transmitir esa idea a tu hijo, a lo mejor no te compensa. Todo el beneficio que pudiera tener la educación en casa, a lo mejor no te compensa. Y eso es algo que cada familia tiene que valorar y tiene que tener en cuenta. Creo que es muy importante. Sí, sí, pues es que en esas circunstancias es cuando de verdad, es como cuando tienes algo y no lo valoras, ¿no? Como cuando tenemos el agua, pero el día que te la cortan es cuando valoras lo que tienes. Por eso, yo cuando hice la ruta por América, que estuvimos visitando un montón de países, dando charlas sobre educación en casa, yo había preparado una charla sobre cómo hacer la transición, sobre todo pues en la parte ¿no? de la mente escolarizada, cómo desescolarizarla, cómo hacer el cambio de chip. Pero desde el primer país que visité, que fue México, desde el primer país ya dije, esta gente se tiene que dar cuenta de la situación privilegiada que tienen y de que eso en cualquier momento, con un cambio de una sola palabra en la ley, es que te cambian una coma en la ley y se acabó. Adiós. Esto pasó aquí cuando pasamos de tener educación obligatoria a tener escolarización obligatoria. Y te cambian una palabra en la ley o te sale una sentencia del Tribunal Supremo o del equivalente que tengáis que dice que no y ya se acabó todo. Y hay que ser conscientes, por un lado, de la suerte que tenéis, de que tenéis un sistema en el que no se os persigue, no os ponen ningún tipo de requisito, no tenéis ningún tipo de control, porque hay países en los que sí, esto es legal, pero tienes tantos requisitos y tantos controles que al final tampoco te compensa. Tienes que estar siguiendo el currículum, usando sus materiales, haciendo exámenes, presentando trabajos, que le quita un poco toda la esencia, ¿no?, a lo que es la educación libre. Entonces dije, no, mi charla tiene que ser que se hagan conscientes de lo importante que es que en cada lugar haya una comunidad de gente que esté organizada, que esté pendiente de los cambios que va a haber en las leyes, porque a veces esos cambios se pueden parar a tiempo. Y al final esa fue mi charla en todos los países. Qué bueno, y también quisiera que fuera el mensaje de este episodio, sobre todo para los mexicanos, porque nos quejamos mucho y tenemos mucho miedo y queremos garantías. Queremos, no, a mí garantízame, como que tienen a veces la actitud de que quisieran que uno los convenciera. No, sí, de verdad, mira, es tan padre, es tan esto, es tan lo otro, sí hazlo, y ellos están de, ay, no, pero esto, ay, no, pero y aquello, ay, no, o sea, nadie te está convenciendo, o sea, tú decides lo que quieras hacer y tú ve qué tan fuerte es esa convicción, qué tan fuerte es ese ideal que tú tienes como para pagar el precio, como para estar dispuesto a incluso eso, ¿no? Mudarte al extranjero o lo que sea, ¿no? Si viene una situación difícil, ¿qué harías? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Pero pues ahí tú tienes que evaluar cuáles son tus ideales, cuáles son tus convicciones, qué tan grande es tu compromiso con tus hijos y la manera en que lo quieres hacer, no sé. Entonces sí, o sea, sí quisiera que fuera un mensaje para México, de que valoremos la situación en la que estamos y de que nos aferremos a esa visión y a esos ideales que tenemos, de verdad.
Así es. Así que bueno, estén en el país que estén, yo creo que lo primero es informarse sobre la situación legal, pero buscar fuentes fiables, y la fuente fiable nunca es la administración. Eso lo tengo que dejar Sí. muy claro. Oye, en cuanto a eso, ¿tú das asesorías? Si alguien necesita, ¿tú estás dando eso? Dejé de hacer asesorías y ahora hago un mix. Yo tengo un taller que es un curso cápsula, está grabado y está siempre disponible en mi página web. Ahí está toda la explicación de cómo funciona el sistema, porque realmente es muy complejo. Mucha gente me escribe pensando eso, que dime un artículo donde dice si sí o si no, y no es un artículo, no es ni siquiera una ley, es todo un sistema muy complejo, y luego está su interpretación y luego está la jurisprudencia, qué dicen los tribunales, y es todo muy complejo. Entonces decidí grabarlo para que esté siempre disponible para quien lo necesite, que no tengas que esperar a que yo ponga una fecha, no está siempre allí. Y aparte, cuando tú has hecho ese taller, tienes la opción de hacer una asesoría conmigo si consideras que la necesitas. Hay mucha gente que después de ver el taller ya se le aclara todo y me escriben y me dicen, ya está, ya no necesito la asesoría. Por eso también tengo el taller. Pero es verdad que hay circunstancias a veces particulares que sí necesitan un poco de guía de ver cómo en tu caso concreto lo podemos hacer. Y en ese caso sí hago las asesorías, pero siempre que antes hayas visto el taller. Porque perfecto. Yo me di cuenta, cuando hacía las asesorías, me di cuenta de que yo perdía los primeros 40 minutos de la llamada en explicar todo eso que explico en el taller. Claro, no, porque pues está súper bien. Yo cómo te así. Voy a hacer una asesoría o cómo te voy a hacer, porque primero te hago una batería de preguntas, ¿cómo te voy a hacer eso si tú no sabes cómo funciona el sistema? Primero tienes que saber eso, y saber en qué marco nos movemos. Súper bien, pues entonces también dejamos ese enlace aquí abajo de ese curso. Perfecto. Y nada más, deciros que el jueves 27 de junio a las 10 horas de España, 3 de México, 3 de la tarde de México, sí. Priscila y yo vamos a hacer un webinar en vivo sobre la mentalidad para acompañar el aprendizaje libre. Dejamos también el enlace para que os podáis inscribir desde ya. Y esperamos que estéis, porque habrá sesión de preguntas y respuestas y ahí pues es vuestra oportunidad de oro para preguntarnos todo lo que queráis. ¿Algo que quieras añadir? Qué padre, ¿no? Pues emocionada y invitarlos porque pues va a ser una experiencia única, digamos, de poder estar juntos, de vernos cara a cara. Va a ser en un aula virtual en la que vamos a estar pues solamente las personas que se inscriban, y van a poder tener la oportunidad de enviarnos sus preguntas y de pues estarlas respondiendo nosotros ahí en tiempo real. Y vamos a estar hablando de la mentalidad que se necesita. Hemos estado hablando pues de todas estas ideas, conceptos que debemos dejar atrás, que nos cuesta mucho trabajo, y pues justamente vamos a estar hablando de eso. Entonces pues los esperamos, inscríbanse, ahí vamos a dejar también el enlace. Pues ahí tenéis todos los enlaces. Nos vemos el 27 de junio en el webinar y la semana que viene con otro podcast con un tema muy interesante también, los adolescentes. Así que ahí nos vemos. Gracias, Priscila. Hasta pronto. Bye bye. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Vida sin Escuela, un podcast de Laura Mascaró y Priscila Salazar que puedes escuchar todos los jueves a través de iVoox y iTunes. Para saber más sobre nuestros contenidos y proyectos, visita www.lauramascaro.com y www.supreescolar.com. Hasta la próxima.